¿Cómo afecta el cilindraje al consumo durante las constantes aceleraciones y frenadas del tráfico urbano? No creo que el cilindraje afecte directamente, sino que es más el estilo de conducción, porque durante constantes aceleraciones y frenadas lo único que haces es ingresar más gasolina y aire al motor. Entonces, obviamente, si tienes un motor grande, un V6, un V8, te va a afectar directamente, a la diferencia de un motor pequeño que es 1.2 o 1.6. Entonces, pero depende también mucho del estilo de conducción de un motor grande, a veces llega a ser mucho más ahorrador que de un motor más pequeño. Yo creo que más sí, es 50-50, se podría decir. Ok, bueno, lo siguiente es, ¿de qué manera el peso del vehículo incrementa el gasto de combustible al arrancar repetidamente en la ciudad? Claro, y afecta muchísimo, porque no es lo mismo arrancar un vehículo que pese 1 tonelada a un vehículo que pese 3 toneladas. Entonces, obviamente, el motor va a depender de la cantidad de su cilindraje y obviamente va a inyectar más gasolina y bla, 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 y va realmente a consumir mucho más combustible un carro más pesado que un carro más liviano. De acuerdo, bueno, y ahora es, ¿qué impacto tiene el estilo de conducción agresivo en el consumo de un vehículo 2.5 litros frente a uno de 1.6? Bueno, la diferencia tampoco es que es tan grande, ¿no? No estamos hablando de un motor 4.0, 5.0. De un motor de 2.5 litros frente a uno de 1.6, el estilo de conducción sí es directamente proporcional al consumo de estos autos con este cilindraje o con esta cantidad. Pero yo podría decir que el tipo de conducción agresivo no se diferencia mucho entre los dos tipos de motores. Si me preguntaras entre un motor mucho más grande, obviamente te diría que tiene mayor consumo el motor más grande. Pero entre 2.5 y 1.6 existe una diferencia no muy grande, la verdad. ¿Cómo le va? Ok, bueno, la siguiente es, mecánicamente, ¿por qué los motores grandes de 2.5 litros sufren mayor pérdida por fricción en tráfico lento frente a los más pequeños de 1.6 litros? Por el consumo de combustible, porque obviamente necesitan mucho más combustible para poder seguir funcionando. Dependiendo, digamos que estás en el tráfico lento, que estás parado, estás estacionado. Y el estilo de conducción de esta persona que tiene un motor 2.5 litros es tener el aire acondicionado prendido, las luces prendidas, y obviamente el motor hace mucho más de esfuerzo para estar prendido. Entonces, depende. Ya tienes un motor grande, entre paréntesis 2.5 litros. Y aparte tienes todos los extras que estás cargando al motor, obviamente va a consumir más. Claro. Bueno, ¿y cómo se explica que un 1.6 litros y un 2.5 consuman casi lo mismo en carretera, pero difieren drásticamente en la ciudad? Pasa y sucede que la aceleración es constante en cualquiera de los dos casos. El consumo de combustible y la cilindrada del motor en carretera va a ser siempre la misma. ¿Por qué? Porque como es una conducción constante, estás acelerando a 50, 60, 80 kilómetros por hora en rectas, solo al llegar a ciudades pequeñas o a pueblos te vas a dar cuenta de que el consumo es variable. Pero en carretera es lo mismo, porque lo que buscan los motores siempre es economizar. Es lo que te decía antes, un motor 4.0 o 5.0, como por ejemplo en Estados Unidos, viajan 8 horas seguidos y la gasolina no se baja. Pero es porque la conducción es constante, a diferencia en la ciudad que es arranca, frena, arranca, frena. Ok, ¿de qué forma el tiempo prolongado con el motor encendido a ralentí penaliza el consumo en motores de mayor cilindraje? ¿Cómo penaliza? No te entiendo. Como que le castiga al motor el cuando están en ralentí, simplemente encendidos. No creo que le castigue, porque de por sí el motor está diseñado para estar prendido en ralentí con esa cantidad de cilindraje. ¿Ya? No creería que le penaliza o que le castiga. Obviamente si tienes un motor mucho más tiempo prendido vas a seguir consumiendo más combustible, obviamente. Ahí sí obviamente depende, ¿no? No es lo mismo tener un motor prendido ahí 2 horas, un 1.6 a 2.5. Obviamente te va a consumir más gasolina el 2.5. Claro. Bueno, ¿hay alguna posibilidad de mitigar el alto consumo urbano de un motor 2.5 solamente modificando la conducción y el estilo de conducción? Claro, claro que sí. Cuando el estilo de conducción no es tan abrupto en ciudad, cuando se evitan las frenadas, las aceleradas constantes, sí se puede mitigar el consumo de combustible de un motor 2.5. Más allá de modificando cosas técnicas, solo es modificando los estilos de conducción. Tratar de que el aire acondicionado no esté siempre prendido, tratar de no poner componentes que consuman mucha batería del auto, porque la batería, obviamente pones unas luces LED que cargan tanto, eso está trabajando el alternador y el alternador está girando con una banda que está conectada al motor. Entonces siempre es una carga más. Entonces, sí, yo diría que manejar un buen estilo de conducción minimiza el consumo de combustible. De acuerdo. Y por último además del peso, tráfico y manejo, ¿qué otros factores operativos alteran el consumo entre distintos cilindrajes en la ciudad? Déjame ver, dice que otros factores operativos alteran el consumo de combustible de distintos cilindrajes.
Yo creería que más de distintos ámbitos operativos o factores operativos es más meterse al tema del mantenimiento. Porque puede que el auto pese 10 toneladas, que el tráfico sea muy espeso y obviamente el manejo sea muy brusco, que si tú no tienes el motor o el vehículo con un mantenimiento al día, te va a consumir mucho más combustible que un motor que no tiene los mantenimientos al día. Yo me iría por la parte del mantenimiento. Listo, eso es todo. Gracias. Inge. ¿Cómo afecta el cilindraje el consumo durante las constantes aceleraciones y frenadas del tráfico urbano? ¿Qué tal? La cilindrada es directamente proporcional al diseño que presenta el vehículo, ¿no? Entonces posiblemente existen vehículos 2.0, 1.6, 2.4 y estos están diseñados para que funcionen en relación a las condiciones de diseño del vehículo. Entonces realmente la cilindrada en una primera instancia, si es que hablamos sobre consumo, es directamente proporcional, mayor cilindrada, mayor consumo de combustible. Pero existen casos en que existen muchos vehículos pequeños, muchos vehículos que utilizan motores pequeños y la carga del vehículo es muy elevada. Entonces como que no compensa el peso del vehículo versus las condiciones de movilidad del vehículo y ahí genera mayor consumo. Por ejemplo, el SZ 2.0 consume más que el SZ 2.4, teniendo en cuenta que tienen la misma carga del vehículo en condiciones ideales. Claro, justamente esa es la siguiente pregunta. ¿De qué manera el peso del vehículo incrementa el gasto del combustible al arrancar repetidamente en la ciudad? Claro, bueno, ahí tendríamos que valorar algunas acciones como es de los ciclos de conducción eficiente. Tenemos el ciclo el IM 240, en el que se valora cómo son las condiciones de manejo en relación al porcentaje de aceleración, de frenado que tiene el vehículo. Pero si hablamos netamente con la carga también juega un factor muy importante. Si analizamos las ecuaciones de las energías, en la que dice energías añadidas es igual a energías perdidas, una energía perdida es la carga que tiene el vehículo, entonces eso más energía añadida para que pueda romper inercia esta energía perdida. Entonces, directamente proporcional, mayor carga, mayor consumo. Ok, bueno, ¿qué impacto tiene un estilo de conducción agresivo en el consumo de un vehículo de 2.5 litros frente a uno de 1.6 litros? Bueno, independientemente de la cilindrada, el consumo agresivo ya genera un mayor consumo de combustible y para ello se genera algunos ciclos de conducción, por ejemplo, el ciclo de conducción, el IM 240, en el que determina cuáles son las características apropiadas e ideales de manejo para que tengamos menor consumo de combustible. Pero para ello también es importante analizar qué sucede en condiciones urbanas, en vías estatales, donde cambia radicalmente estos ciclos de conducción. Entonces depende mucho cómo nosotros manejemos con una conducción agresiva y eso finalmente decantaría en un mayor consumo de combustible. Bueno, y mecánicamente, ¿por qué los motores grandes, en este caso el 2.5 litros, sufren mayores pérdidas por fricción en tráfico lento frente a uno más pequeño, que sería el de 1.6 litros? O sea, pérdida por fricción, no sé si es que esto está directamente relacionado con la adherencia que tiene el vehículo del neumático hacia el suelo, pero si analizamos como pérdidas de energía al momento que nosotros tenemos un motor con mayor carga, entonces vemos que un vehículo pesado, para que pueda romper esa inercia y para que pueda funcionar, necesitamos un motor con mayor potencia y finalmente eso es parte del consumo de combustible. Pero las condiciones, o sea, si analizamos de condiciones de energía que se van perdiendo, sería directamente relacionado con el tipo de masa que yo necesito mover en relación al tipo de motor que yo estoy diseñando en el vehículo. Claro. En este caso, ¿cómo se explica que un 1.6 litros y un 2.5 litros consuman casi lo mismo en carretera, pero difiere drásticamente en la ciudad? A ver, en carretera las condiciones son, entre comillas, ideales, ¿no? Y esto implica que las condiciones de aceleración no son aceleraciones bruscas, son aceleraciones medias. Entonces, el sensor TPS marca un porcentaje desde el 0 hasta el 100%. Entonces, condiciones normales, no tan bruscas, deberían mantenerse en un 60-80%. Y cuando uno maneja el vehículo en vías estatales, la aceleración nunca va a ser a fondo, siempre va a ser aceleraciones medias, generando un menor consumo de combustible. Pero si nosotros analizamos estas mismas condiciones de aceleración dentro de la ciudad, ya tenemos aceleraciones completamente bruscas y esto finalmente genera que nosotros tengamos un mayor consumo de combustible. Claro. Bueno, y... Sí. Bueno, ¿y de qué forma el tiempo prolongado con el motor encendido a ralentí penaliza el consumo en motores de mayor cilindraje?
O sea, en Relantí viene netamente el consumo y tocaría ver la tabla de, de diseño que tiene el motor en relación a consumo, torque y potencia. Y si nosotros prendemos en Relantí, simplemente estamos valorando en condiciones de uso estable, pero si tenemos un motor de mayor cilindrada, es directamente proporcional a un mayor consumo. Si no aceleremos, simplemente es consumo por una mayor cantidad de cilindros. Claro, bueno, la siguiente pregunta ¿es posible mitigar el alto consumo Exacto. urbano de un motor de 2.5 litros modificando únicamente los hábitos de conducción? Claro, por eso te digo, deberíamos analizar nosotros los ciclos de conducción eficientes para vehículos. Y una forma importante también es cuando yo me compro un vehículo híbrido y manejo sin tener un criterio apropiado. Esto implica que nosotros aparentemente no tenemos un consumo minoritario en un vehículo y vemos que el consumo casi igual. Eso es porque no tenemos un verdadero, no tenemos un apropiado ciclo de conducción eficiente para vehículos híbridos que deberían existir. Entonces yo también cuando tengo un vehículo eléctrico me dice que ese vehículo eléctrico me da una autonomía de 400 kilómetros y manejo en zonas urbanas y me da solamente 200 kilómetros, es porque las condiciones de aceleración y frenado hacen que se desgaste de mayor parte esta batería, y para ello debemos de entender qué ciclo de conducción eficiente puede ser adaptado a condiciones urbanas. Claro, y para finalizar además del peso, tráfico y manejo, ¿qué otros factores operativos alteran el consumo entre distintos cilindrajes en la ciudad? Ya, las condiciones del entorno, ¿no? Pendientes positivas, pendientes negativas, ciclo de conducción del conductor, diámetro de los neumáticos. A veces cuando nosotros cambiamos el diámetro del neumático simplemente porque se ve bonito, eso también implica un mayor consumo de combustible. El tipo de adherencia que tengamos nosotros en el neumático. Existen algunos vehículos que en función de su estructura aerodinámica que tiene la estructura del vehículo, también genera un menor consumo un menor consumo de combustible. Listo. Gracias, Inge. Bueno, como primer ámbito tenemos ¿cómo afecta el cilindraje al consumo durante las constantes aceleraciones y frenadas del tráfico urbano? Realmente lo que indica el cilindraje básicamente es el tamaño del motor. En este aspecto, cuando estamos conduciendo en la ciudad, donde pues por lo general hay que detenerse y volver a arrancar de manera constante, un motor más grande necesita siempre un poco más de combustible cada que se detiene y el auto vuelve a ponerse en marcha. Por eso generalmente los motores grandes, los autos que tienen un motor grande, tienden a consumir más que un auto de motor pequeño en este tipo de recorridos. Ok, ¿de qué manera el peso del vehículo incrementa el gasto de combustible al arrancar repetidamente en la ciudad? Bueno, de igual manera, cuando un auto es más pesado, necesita mucho más de esfuerzo para empezar a moverse. Y pues en la ciudad los semáforos del tráfico obligan siempre a que se tenga que frenar y volver a arrancar una y otra vez. Entonces el motor tiene que trabajar mucho más y como consecuencia, pues al momento de acelerar, que se obliga al motor a trabajar más, se consume más combustible. De acuerdo. Entonces, ¿qué impacto tiene un estilo de conducción agresivo en el consumo de un vehículo de 2.5 litros frente a uno de 1.6 litros? La conducción agresiva básicamente es que tenemos que hacer acelerones fuertes y frenadas con bastante fuerza también de manera frecuente. Y esto obviamente va a aumentar el consumo de cualquier vehículo. Sin embargo, pues es mucho más notorio en los motores grandes, ya que el incremento suele ser mayor. De igual manera, como mencionábamos en los puntos anteriores, necesita más trabajo el motor para empezar a ponerse en movimiento de nuevo y pues va a reaccionar, va a tener un mayor consumo en comparación con un motor más pequeño. Ok. Y mecánicamente, ¿por qué los motores grandes de 2.5 litros sufren mayores pérdidas por fricción en tráfico lento frente a los más pequeños de 1.6 litros? Esto tiene que ver básicamente porque los motores grandes pues también tienen piezas internas de mayor tamaño y que son más pesadas. A pesar de que los vehículos avancen lentamente, estas piezas van a seguir moviéndose y pues van a requerir bastante energía para funcionar. Esto que hace básicamente que un motor grande gaste más combustible que uno pequeño, incluso cuando el tráfico avanza pero de manera lenta. Ok, entonces, ¿cómo se explica que un 1.6 litros y un 2.5 litros consuman casi lo mismo en carretera, pero difieran drásticamente en la ciudad? Bueno, en carretera el vehículo va a mantener una velocidad constante por un tiempo pues más prolongado también, por lo que generalmente el motor no necesita hacer cambios bruscos en lo que necesita o en los esfuerzos que hace para acelerar.
En esas condiciones, las diferencias de consumo pueden ser pequeñas. En la ciudad, pues es lo contrario. Como mencionábamos en los puntos anteriores, el hecho de frenar y volver a acelerar constantemente hace que se consuma más combustible. Ok. ¿De qué forma el tiempo prolongado con el motor encendido a ralentí penaliza el consumo en motores de mayor cilindraje? A ver, aquí podemos explicarlo como que cuando el motor está detenido, cuando el auto está detenido, el auto va a seguir encendido. Y pues esto hace que continúe consumiendo combustible. Como los motores grandes necesitan más energía para mantenerse funcionando, pues evidentemente suelen consumir más combustible que los pequeños durante estos periodos de espera en el que el auto sigue encendido pero detenido. Ok. Ahora, ¿es posible mitigar el alto consumo urbano de un motor 2.5 litros modificando únicamente los hábitos de conducción? Sí, sí, aunque el motor sea de 2.5 litros, siempre va a consumir más que uno pequeño en condiciones similares. Sin embargo, una conducción suave, una conducción que sea más detenida, pues puede reducir notablemente el gasto y el consumo de combustible, sea el auto que sea un 2.5 o 1.6, el estilo de conducción va a ayudar al consumo de combustibles. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues evitar acelerones bruscos, mantener una velocidad constante cuando sea posible y pues anticipar el tráfico también ayuda bastante a mejorar la eficiencia en el consumo. Ok, y para finalizar, además del peso, tráfico y manejo, ¿qué otros factores operativos alteran el consumo entre distintos cilindrajes en la ciudad? Bueno, hay distintos aspectos que van a inferir o a repercutir en que el auto consuma más combustible, sea del cilindraje que sea. Por ejemplo, cuando usamos bastante el aire acondicionado, pues el trabajo del motor aumenta y también afecta en los trayectos cortos, ya que el motor no alcanza su temperatura ideal de funcionamiento. Y pues también la presión baja de los neumáticos hace que sea más difícil y que sea más pesado o que se sienta más pesado el auto al moverse, por lo que va a tener un mayor trabajo el motor y esto va a repercutir en un mayor consumo de combustible. Todos estos aspectos pueden aumentar el consumo, especialmente cuando estamos pues en un área urbana. Listo, gracias.